Muy buenos días a todos, a la distancia, pero unidos en un mismo propósito, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, dice la palabra de Dios. Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Estamos en el ciclo de enseñanzas titulado Profecías de la Primera Venida de Jesús, y el tema de esta mañana lo he titulado Jesús, el gran libertador. A lo largo de esta serie de enseñanzas bíblicas que hemos estado mirando a través de estas semanas, hemos analizado cómo el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Se ha estado analizando cómo todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, pasando por los profetas mayores y menores, todo apuntaba a la persona de Jesús, desde su nacimiento, su vida, su obra, hasta su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. La Escritura lo identifica como el Mesías, el ungido de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. De alguna forma, el Antiguo Testamento miraba al Salvador que vendría y que había sido anunciado a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, y se habló de su primera venida. Quiero decirles, si el Antiguo Testamento miraba justamente a ese Salvador, pues el Nuevo Testamento nos habla de ese Mesías que ya ha venido. Dicho en otras palabras, la figura central de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, justamente es el Señor Jesucristo. Y es por esta razón que en ocasiones hemos de leer en los Evangelios que constantemente se repite la frase: y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor a través del profeta. Y se cita el pasaje del Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesucristo en ciertos momentos les habló a sus discípulos y les refirió todo lo que estaba escrito acerca de él. Como cuando iban esos dos discípulos camino a una aldea llamada Emaús, dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 24, ¿verdad? Que iban ellos dirigidos prácticamente a la aldea, de regreso a casa tal vez, iban cabizbajos, iban tal vez pesadumbrados por todo lo que había acontecido en aquel momento, habían dado muerte al maestro. Y ciertamente pues eran momentos difíciles para ellos, eran momentos de calamidad tal vez, de aflicción, por el cual pues ellos iban regresando a casa, iban comentando ciertas cosas, y dice el pasaje de la Escritura que el Señor Jesucristo se acercó y comenzó a unirse a las pláticas que llevaban en aquel momento, sin que estos discípulos le reconocieran. Entonces va el Señor Jesucristo, se acerca, comienza a platicar con ellos y les comienza a mostrar a través de las Escrituras cómo todo esto era necesario que aconteciese. Si abrimos la Escritura en Lucas capítulo 24, en el versículo número 27, nos damos cuenta justamente que la Escritura dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y comenzando desde Moisés, es decir, desde el libro de Génesis, pasando, ¿verdad? Dice, por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto es algo asombroso, porque todas las Escrituras efectivamente en el Antiguo Testamento daban testimonio de Jesucristo. Por eso en una ocasión también le dijo a los fariseos de su época: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Efectivamente, las Escrituras dan testimonio de
nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues el día de hoy vamos a mirar otra de las profecías justamente que hablan acerca de su ministerio. Particularmente nos vamos a estar enfocando en el hecho de que Jesús vino a darnos libertad. Jesús es nuestro gran libertador. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda, su bendición, que el día de hoy esta bendición alcance a todos aquellos que tal vez tienen tiempo en el camino de Dios, pero también aquellos que tal vez están comenzando a buscar de Dios, que el día de hoy Dios te hable. Padre, el día de hoy te doy gracias por permitirnos un día más de vida, gracias por darnos tus bendiciones, gracias Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Que pedimos Dios, hoy háblanos a través de tu palabra. Es glorioso tu ministerio, fue glorioso, Señor amado, cuando anduviste en esta tierra y nos dejaste un mensaje y viniste, Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú eres el gran libertador, Dios. Ayúdanos, pues, te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Escritura, por favor, en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo número 61, por favor, y vamos a leer básicamente los dos primeros versículos de este pasaje. Isaías, capítulo 61, como hemos sabido, como ya se ha dicho, el profeta Isaías profetizó aproximadamente 700 años de la venida del Señor Jesucristo, antes de su venida, 700 años. Realmente esta profecía fue dada en ese momento. Dice así la Escritura, Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer la primera mitad nada más del versículo número 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leemos. Básicamente el Señor Jesucristo, esta profecía la vemos cumplida en Lucas capítulo 4. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo un día estando en la sinagoga, justamente se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y vamos a revisar Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 21, dice así la Escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero resaltar dos cosas simplemente, creo son importantes. Número uno, cuando se le da el libro del profeta Isaías, dice que halló el lugar donde está escrito, y ese halló no significa que fue algo fortuito, algo por casualidad o por azar. Como en ocasiones hay quienes practican la bibliomancia, que es abrir la Biblia al azar, en algún pasaje al azar también escogido, y pensar que de esa manera Dios le habla al hombre. Quiero decirte, eso no es así. Debemos entender que cuando el Señor Jesucristo comenzó a leer
el libro del profeta, de hecho eran rollos, y él empieza a buscar justamente este pasaje que se encontraba para nosotros en Isaías 61. Quiero también comentar que antiguamente no estaba dividido los libros en capítulos ni en versículos, por eso leímos solamente la mitad del versículo 2, porque de alguna manera también la segunda parte de ese versículo 2 de Isaías 61 nos habla acerca del día de la venganza del Dios nuestro, y ya está hablando obviamente de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga, ¿verdad?, y traiga a Dios juicio a las naciones incrédulas que rechazaron su mensaje. Sin embargo, es importante, vuelvo a repetir, entender que cuando se le da el libro del profeta Isaías, el Señor Jesucristo empieza a buscar hasta encontrar ese pasaje particularmente, y comienza a leerlo, y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, etcétera. Termina la lectura, entrega el rollo, todos los ojos de la gente que estaba ahí se quedaron fijos en él, y entonces él se sienta y dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. En otras palabras, el día de hoy podemos decirlo de la siguiente manera: el día de hoy nos encontramos justamente en ese año agradable del Señor. Este es el tiempo de gracia en el cual nosotros vivimos. Y por cierto, el mismo Señor Jesucristo vino a inaugurar. Ahora bien, quiero decir que Isaías profetizó 700 años antes de Cristo, y él estaba hablando justamente del ungido de Dios, de aquel escogido que iba a ser enviado al pueblo a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Vamos nuevamente a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, por favor. Vamos a revisar nuevamente el versículo 18. Vamos a ver qué es lo que se manifiesta, cómo se describe este ministerio glorioso, cómo es que viene a ser nuestro libertador y de qué nos vino a libertar el Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué vemos? Vemos varias cosas. Yo creo que este simple versículo nos alcanzaría para revisarlo en diferentes días. Obviamente es mucho lo que está contenido en este único versículo, porque nuestro Señor Jesucristo es amplio para poder conocerlo. La misma eternidad no nos alcanzará para seguir conociendo a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Pero lo que vemos primeramente es que Él fue escogido por el Padre Celestial para llevar a cabo esta obra redentora. En otras palabras, no escogió Dios el Padre un ángel, no escogió a Gabriel, no escogió a Miguel, que son ángeles que están delante de la presencia de Dios, sino que escogió a su Hijo amado. Escogió a su Hijo amado para enviarlo a la tierra con el objetivo, ¿verdad?, de predicar las nuevas buenas a los pobres. De tal manera que dice la Escritura que el Señor Jesucristo, estando allá, ¿verdad?, en los cielos y sentado en su trono, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que deja su trono, deja sus alabanzas, deja sus ángeles, deja la gloria que tenía allá arriba en los cielos y viene a sumergirse en medio de la necesidad de la raza humana. Viene a estar en medio de nosotros. ¿Con qué objetivo? Dice ahí, de predicar las buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y por cierto, justamente así comienza su ministerio el Señor Jesús. Después de un lapso de tiempo donde ya no hubo visión,
El Antiguo Testamento abarca de Génesis al libro de Malaquías. Llegando al libro de Malaquías, el Señor Dios guarda silencio, ya no hubo visión, ya no hubo profecía, y duró 400 años ese silencio de parte de Dios. Cuando tú vas a la Biblia y la abres y llegas al libro de profeta Malaquías, después sigue una hoja en blanco y posteriormente sigue el Evangelio de Mateo. Bueno, quiero decirte, esa hojita en blanco representa justamente esos 400 años de silencio, un lapso de 4 siglos en el cual Dios ya no habló, ya no mandó palabra a su pueblo. ¿Hasta cuándo? Justamente hasta que Cristo vino y se cumplió el tiempo que los profetas habían anunciado. Vamos a Marcos capítulo 1, por favor. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 14, versículo 15, por favor. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En otras palabras, así inicia su ministerio, así comienza el Señor Jesucristo. ¿Qué decía en ese mensaje? Dice, por un lado, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refiere? Básicamente a 2 momentos. El silencio que te comentaba de parte de Dios había concluido. Llegaba el momento en el cual Dios nuevamente volvía a hablarle al pueblo de Israel y a su vez a la raza humana. En otras palabras, ya se cerraba ese momento de silencio. Pero también se refiere a que el tiempo que los profetas anunciaron desde la antigüedad, ahora era el momento de cumplirse. Y también dice, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Sin embargo, las 2 condiciones que vemos es que ese evangelio, esas buenas nuevas, la palabra evangelio se refiere o significa buenas nuevas, buenas noticias, que obviamente traía el Señor Jesucristo, tienen 2 condiciones. Venía con este mensaje para llamar al hombre al arrepentimiento y a la fe. Buenas noticias, ¿para quién? Buenas noticias para la humanidad, buenas noticias para los abatidos, buenas noticias para el pecador arrepentido. Y quiero decirte, este es el mensaje que Cristo trajo y que a través de él puede darnos libertad. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje, no hay otras buenas nuevas. Es este el mensaje. Sin embargo, si estamos hablando de Jesús como el libertador, justamente quiero detenerme un poco para poder explicar el por qué Cristo es nuestro libertador. Para esto debemos abordar el tema del pecado. Si hay algo que ha destruido tanto la vida de una persona, si hay algo que ha destruido tanto a las familias, si hay algo, ¿verdad?, que ha dejado niños abandonados, matrimonios disueltos, hijos sin padres, padres sin hijos, si hay algo que ha traído tanta desgracia a la humanidad, eso se llama el pecado. Desde el huerto del Edén, vemos cómo a causa del pecado, Adán y Eva experimentaron el alejamiento con Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Nos cuenta la Escritura, tú lo puedes leer más adelante, los primeros capítulos del libro de Génesis, capítulo 3, dice que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Y a causa de esa desobediencia, ellos cayeron en un pecado a través del cual comenzaron a huir de la presencia de Dios, empezaron a esconder, porque eso es lo que hace el pecado. Empieza a separar al hombre de Dios, lo empieza a alejar de su Creador. El hombre se empieza a esconder. El hombre empieza, ¿verdad?, a poner murallas alrededor de él para que justamente no pueda tener esa comunión con Dios. Pero también observamos a través de la caída de Adán y Eva cómo también comenzaron ellos a experimentar el dolor, cómo comenzaron ellos a experimentar el sufrimiento, cómo comenzaron ellos a experimentar la aflicción a causa de su desobediencia.
Poco tiempo después de su caída comenzaron a venir los hijos y cuenta la Escritura, ¿verdad?, que uno de ellos, Caín, mató a su hermano, Abel. Y entonces Adán y Eva comenzaron a sufrir la pérdida de sus propios hijos. Uno por haber sido asesinado y el otro por salir huyendo de casa. Y yo me puedo imaginar a esta pareja, Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿verdad?, cómo empezaron ellos a sufrir las consecuencias del pecado. Y si tú sigues leyendo posteriormente, ¿verdad?, al capítulo 3, que es la caída del hombre, y empiezas a leer los capítulos subsecuentes del libro de Génesis, te vas a dar cuenta cómo dice la Biblia que la maldad del hombre empezó a subir en extremo. Y que era tanta la maldad del hombre que entonces Dios mejor decidió el fin de todo ser. Pero un hombre halló gracia delante de los ojos de Dios llamado Noé. Y entonces, ¿verdad?, a través de él Dios, vamos a decir, salvó la humanidad, rescatándola a través de un arca, donde metieron Noé, su familia, los animales también, para que después volvieran a repoblar la tierra. Pero lo que observamos es justamente que desde la caída hasta nuestros días, el pecado ha sido la peor desgracia en la humanidad. ¿Qué es el pecado? El pecado es la cosa más horrenda que el hombre pueda cometer. Consiste en quebrantar los mandamientos de Dios, consiste en desobedecer la voluntad de Dios, es ir en contra del carácter moral de Dios. En otras palabras, no tiene que ver con un aire, no tiene que ver con un espíritu, con un líquido, ¿verdad?, sino que es una acción voluntaria. Es una acción voluntaria que va contra la voluntad de Dios. Y el pecado tiene nombre, y se llama robo, y se llama mentira, y se llama ira, y se llama amargura, y se llama adulterio, y se llama fornicación. Tiene nombre el pecado. Y el pecado, quiero decirte, es lo que causa división, lo que causa alejamiento, lo que separa al hombre de Dios. Nada hay que pueda separar al hombre de Dios, sino únicamente el pecado. Ni su posición económica, ni su nivel académico, ni su color de piel. Esos no son causales para separar al hombre de Dios. El único causal, la única causa, es el pecado. Porque dice la Escritura en Isaías 59:2 que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Y por si fuera poco, también la Biblia nos advierte. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y también dice la Escritura que el hombre en el pecado está destituido de la gloria de Dios, alejado de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Y quiero decirte, así nos encontrábamos muchos, o tal vez así se encuentran muchos el día de hoy, sumergidos en un pantano del cual quieres salir y no sabes cómo. Pues justamente yo quiero decirte el día de hoy, el Señor Jesucristo vino a anunciarnos que hay una segunda oportunidad. Por eso es el libertador. Él es el que vino a abrir, dice, las celdas. El que estaba en prisión vino a abrir, vino a romper cadenas. ¿En qué consisten estas buenas nuevas? En que Él hay salvación. En que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a anunciarnos, ¿verdad?, que hay segunda oportunidad. Él vino a la raza humana con un mensaje, y en ese mensaje Él ofrece perdón de pecados, reconciliación con Dios. Él le da una segunda oportunidad a todos aquellos que vienen con un corazón arrepentido de toda su vida de pecado. Por eso dice la Escritura, volvamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Qué importante es mirar de esta manera a Jesús. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Él traía ese mensaje de los cielos, un mensaje que él recibió directamente del Padre y que vino a la raza humana y trajo este mensaje, buenas noticias. Dice, para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. El profeta Isaías decía a los abatidos. Claro que sí, el pecado abate, el pecado destruye, el pecado roba y mata, como dice Juan capítulo 10, versículo 10. Que viene a robar, viene a matar y viene a destruir. ¿Cuánto daño hace el pecado? En ocasiones puede haber familias, ¿verdad?, prósperas, que no les falta nada materialmente hablando, pero se encuentran derribadas, destruidas, porque le abrieron la puerta al pecado. Y ahí donde hay quebranto, ahí donde hay aflicción, ahí donde hay dolor, ahí donde hay un hombre o una mujer que levanta sus ojos a los cielos, buscando y reconociendo su necesidad, quiero decirte, justamente el Señor Jesucristo se presenta como aquel que sana al quebrantado de corazón. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. Quiero decirte, Cristo rompe las cadenas, Cristo nos hace libres. El pecado es esclavizante. El pecado esclaviza al hombre, que en ocasiones, ¿verdad?, se hace adicto a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, y en ocasiones pareciera la mano de que mueve a la marioneta. Así se convierte en muchas ocasiones el pecado, como esa mano que guía, que mueve a la marioneta. El Señor Jesucristo, vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, por favor. Vamos a leer el versículo 31 al versículo 36. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Dice, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pues, en otras palabras, para ellos era ofensivo el que el Señor Jesucristo les dijera que iban a ser libres. Y ellos se preguntaban y ellos decían, pero si nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú dices seréis libres? Y es que hay esclavitud física, ¿verdad? Pero también hay una esclavitud espiritual del alma. Y entonces el Señor Jesucristo se va a ese corazón y les dice, verso 34, dice, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. ¿Qué nos está declarando aquí el Señor Jesucristo? Que el pecado aprisiona, esclaviza a la gente. Ahora quiero comentarte, el esclavo en la antigüedad era una persona que no tenía voluntad. Era una persona que no podía decidir sobre lo que él quería hacer. Si de repente, ¿verdad?, el esclavo llegaba de ir a trabajar en las labores del campo y llegaba cansado, y tal vez el esclavo se iba a sentar por ahí, pero el amo lo veía y le decía: ¿sabes qué? Necesito que me hagas esto y aquello. Y entonces el esclavo se tenía que levantar y hacer lo que su amo le estaba mandando. Y terminaba esos quehaceres, ¿verdad? Y tal vez llegaba y otra vez, tal vez se quería descansar, y el amo le decía: necesito que vayas y hagas tal cosa. En otras palabras, en el contexto en el cual se describe esta condición de esclavitud, en ese contexto había
esclavos que no tenían voluntad, no eran dueños de su voluntad. Por lo tanto, los judíos entendieron, ¿verdad?, qué era lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Por eso inmediatamente responden y dicen, pues nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y entonces el Señor Jesucristo les declara, el que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado se vuelve como la mano que mueve la marioneta. ¿Cuántas veces la gente decía, o ha dicho incluso, ya no quiero esto, ahora sí, le voy a echar ganas, quiero un cambio de vida, hoy renuncio a este vicio? Sin embargo, mira, ¿qué sucedía? Llegaba el pecado, ¿sí o no?, con toda su fuerza, y entonces llevaba a ese hombre o a esa mujer a hacer lo mismo. ¿Y cuánta gente en ocasiones podría decir, es que ya no quiero esto, es que quiero ser libre, es que estoy cansado de esta vida? Como decía en una ocasión en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuánta gente en ocasiones pudiera haber dicho, es que hoy sí ya no me voy a enojar? Y ahí estaba el pecado. Hoy sí de veras ya no quiero codiciar. Y ahí estaba el pecado. Ahí estaba el pecado. Por eso el Señor Jesucristo dice, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Es lo que nos ofrece el Señor Jesucristo. Libres del pecado, libres de las ataduras, libres, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado, libres. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos justamente de esta libertad. Vamos a Marcos capítulo 5, por favor. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, estando en esta tierra, comenzó justamente a llevar a la gente a esto que él predicaba. Marcos capítulo 5, por favor. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así la escritura. El pasaje es conocido como el pasaje del endemoniado gadareno. Y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, dice, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Un hombre feroz, un hombre violento, un hombre con fuerzas sobrehumanas, y siempre, de día y de noche, en todo momento, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron,
Y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta historia está muy clara. Un hombre poseído de demonios, lleno, ¿verdad?, de demonios. Este hombre tal vez, no nos dice la Escritura, ¿verdad?, pero tal vez a causa de haberle abierto la puerta al enemigo, a Satanás, y los demonios no dudaron en venir e invadir ese cuerpo. Y era un hombre feroz, era un hombre que vivía en medio de los sepulcros. Es decir, a pesar de que tenía familia, porque eso lo inferimos en el último versículo que leímos, versículo 20, dice: vete a los tuyos. Tenía familia, sin embargo, él vivía entre los sepulcros. Y él andaba, ¿verdad?, haciéndose daño. Y él andaba gritando, ¿verdad? Y él andaba ahí, de alguna manera, haciéndose daño y dañando a los que estaban a su alrededor. Este hombre estaba, pues, tan infestado de demonios, que yo he dicho siempre que este pasaje a mí me deja ver dos cosas: hasta dónde el pecado puede llevar y degradar al hombre en el pecado. Pero también yo puedo ver cómo Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este pasaje es el claro ejemplo justamente de ver la misericordia de Dios y de ver cómo Él es el libertador, de ver cómo Él es el que vino a poner en libertad a los cautivos. Y entonces dice la Escritura que Él viene a la ciudad, ¿verdad?, desembarca y va al encuentro de este hombre. Incluso yo te digo algo: este hombre, al vivir así, yo incluso puedo decir, ni siquiera podía en ese momento tal vez clamar misericordia al estar tan lleno de demonios. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios, porque quiero decirte algo en esto, es algo muy cierto. No es el hombre el que se acerca a Dios, es Dios el que se acerca al hombre. Es Dios el que ha dado siempre el primer paso para acercarse al hombre. Cuando el hombre le ha dado la espalda, es Dios el que se acerca al hombre para reconciliarlo con Él. Y en este caso lo vemos muy claramente. Este hombre estaba tal vez, ¿verdad?, por allá en los sepulcros, y viene Jesús al encuentro, a rescatarlo, a liberarlo. Y cuando lo ve, dice que los espíritus, ¿verdad?, los demonios impulsan a este hombre, y llega y se postra delante de él, y los demonios reconocían quién era: el Hijo del Dios Altísimo. Y empiezan a decir: no nos atormentes, no nos atormentes. Y si nos nos sacas de este cuerpo, échanos allá a ese hato de cerdos que está por allá. Y el Señor Jesucristo dijo: vayan, mandando un mensaje: lo inmundo tiene que estar en lo inmundo. ¿Y cuál fue? Incluso aún nos deja ver la Escritura, ¿verdad?, que cuando entraron esos demonios a los cerdos, pues los mismos cerdos no aguantaron tanta opresión tal vez, que inmediatamente se precipitaron por un despeñadero y se ahogaron. ¿Qué veo en este pasaje, hermanos y amigos? Justamente a un Cristo que liberta, a un Cristo que nos da la libertad, a un Cristo que viene y transforma, un Cristo que tiene el poder de romper cualquier atadura. Y entonces dice la Escritura que cuando vienen los aldeanos, observan a aquel que primeramente había estado desnudo, a pesar de que lo habían intentado gobernar, ¿verdad? Era ingobernable, aunque lo ataban con cadenas. Imagínate la fuerza que tenía, la rompía.
Y dice entonces la Escritura que cuando vieron a este hombre, lo vieron vestido, lo vieron tranquilo, ¿verdad? Sentado, cosa que no podía hacer antes, estarse quieto. Ahora estaba sentado ahí a los pies de Cristo, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. En otras palabras, Cristo transforma, Cristo cambia, Cristo libera. Mateo capítulo 8, por favor. Vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a ver ahora cómo el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, justamente vino a dar libertad. Dice la Escritura, versículo 1, versículo 3, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y dice, al instante su lepra desapareció. Cuando nosotros leemos así de rápido este pasaje, tal vez pues se nos pueden pasar algunos conceptos, algunos verdades importantes. Por ejemplo, nada más para explicarte, ¿quién era un leproso? Un leproso en aquel tiempo, en la época del Señor Jesucristo, incluso en la época del Antiguo Testamento, un leproso era una persona que obviamente contraía una enfermedad en la piel, literalmente su piel iba pudriéndose, ¿sí? Y de alguna manera este leproso o cualquier persona que contraía la lepra, que era una enfermedad altamente contagiosa, pues obviamente tenía que salir fuera de la ciudad para no contagiar justamente a los demás, ¿verdad? Y entonces el lugar de un leproso, el lugar de una persona con esta enfermedad era a las afueras de la ciudad, al lado de otros leprosos tal vez. Y ellos, al vivir una vida así, con la lepra en su vida, en su cuerpo, ¿verdad? En ocasiones ponían vendas que se cambiaban de tiempo en tiempo, y que cada vez que se quitaban ese vendaje, obviamente iban mirando cómo iba avanzando la enfermedad en su cuerpo, que se iba carcomiendo literalmente. En ocasiones las falanges de los dedos se iban desprendiendo, poco a poco se iban deformando. Si tenía familia, el leproso la tenía que dejar por irse a vivir allá a las afueras. El leproso no tenía derecho de poder entrar a la sinagoga para escuchar de Dios. En otras palabras, era una marginación completa, era una marginación total. Y entonces nos cuenta la Escritura que un día, mientras el Señor Jesucristo bajaba del monte y le seguía mucha gente, vino a su encuentro un leproso. Y yo, al meditar este pasaje, yo puedo entender que tal vez la gente que observó al leproso, porque incluso quiero decirte, cuando el leproso osaba entrar a la ciudad, se ponía la mano en la cabeza y gritaba: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente volteara a ver de dónde venía el grito y observar al hombre y echarse a correr, porque era una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Y entonces este hombre entra a la ciudad, y entonces este hombre se acerca a Jesús. No lo dice la Escritura, pero yo puedo entenderlo y puedo inferirlo. Tal vez que la gente que lo rodeaba inmediatamente abrió paso, ¿verdad? Y a lo mejor se hizo a un lado, porque además también el leproso olía mal, porque se iba pudriendo la carne, y todos esos vendajes hacía que se despidiera un olor fétido, un olor desagradable. Y entonces observan que se acerca el leproso. ¿Qué crees? El Señor Jesucristo no se aleja, el Señor Jesucristo no da 3 pasos, no retrocede, y viene el leproso y se postra delante de él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no dijo: Señor, si puedes, ayúdame. Él sabía que Jesús tenía el poder, pero el leproso se abalanza a la misericordia de Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que en ti está el poder. Yo sé que tú tienes el poder. Pero ¿acaso querrás? Y dice la Escritura un pasaje tremendo, versículo 3: Jesús extendió la mano
y le tocó, diciendo: quiero. Se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Por eso Jesús es nuestro libertador. A ese hombre angustiado, tal vez padre de familia, que a causa de su enfermedad estaba viviendo a las afueras de la ciudad, tal vez, ¿verdad?, no sabía nada de cómo estaba su familia, y que a lo mejor estaba ya, ¿verdad?, refugiado, y a lo mejor en la soledad, alejado de Dios, se acerca y ve en Jesús, no alguien que retrocede 3 pasos, sino alguien que se acerca y lo toca y le dice: sí, sí quiero. Se limpió. Qué hermoso es nuestro Jesús, hermanos. Qué hermoso es nuestro Jesús. Otro pasaje, vamos a Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice así la Escritura. Juan capítulo 11, versículo 17. El contexto de este pasaje: había un hombre llamado Lázaro. Este hombre era amigo de Jesús, al lado de sus hermanas Marta y María. Cuando Jesús iba a la ciudad de Betania, comúnmente lo recibía esta familia compuesta de 3 hermanos en su casa. Le servían la mesa, lo atendían. Y en esa ocasión, las hermanas de Lázaro mandaron llamarle y le dijeron: Señor, el que amas está enfermo, ven a verle. Señor, el que amas está enfermo, ven pronto a verle. Y dice la Escritura que él se quedó varios días y no subió. Y entonces, al cabo de ciertos días, él sube a visitar a Marta y a María. Y cuando llega, Lázaro tenía 4 días de que estaba en el sepulcro, de que había muerto. Vamos a leer el versículo 17. Juan 11, 17 al 27. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? Le dice ella: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y entonces, cuando dice esto, va el Señor Jesucristo, dice la Escritura, a ver el sepulcro. ¿Y qué crees? Dice: quiten la piedra. Quiten la piedra del sepulcro. Eran como una especie de cuevas donde rascaban en la piedra, ¿verdad? Y ahí hacían algunas lápidas y metían ahí los cuerpos y ponían como una piedra en la entrada para evitar que la gente entrara a los sepulcros. Entonces el Señor Jesucristo, ante la tumba de Lázaro, manda y dice: quiten la piedra. Y Marta le dice: Señor, pero es que ya huele mal. Es de 4 días. Es de 4 días. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y dice la Escritura que cuando quitaron la piedra, el Señor Jesucristo clamó y dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Y sabes? El que tenía 4 días ahí en el sepulcro, el que tenía 4 días de muerto, salió vivo, salió vivo. En otras palabras, Cristo nos libra, incluso nos libera de la muerte.
nos libera de la muerte. Y podríamos nosotros seguir contando y viendo pasajes en la Escritura y mirando aquí, mirando allá. Sin embargo, yo creo que estos pasajes que hemos revisado el día de hoy son suficientes para mostrarnos que Él es nuestro gran libertador. Quiero concluir simplemente, en cierta ocasión, nos cuentan los evangelios que apresaron a Juan el Bautista. Este hombre, Juan el Bautista, todos conocemos, fue el precursor del Señor Jesucristo. Él vino a preparar el camino de Jesús. Y al estar Juan el Bautista buscando la verdad, viviendo, amando la verdad, él reprende en una ocasión a Herodes. Tenía por mujer a la esposa de su hermano, un pecado de adulterio terrible. Y a causa de pararse por la verdad, Juan el Bautista fue apresado. Y estando dentro de la prisión, tal vez como que comenzó a tener fuertes opresiones. Que sobre el cual viera que descendía el Espíritu Santo, él era el escogido. Pero en ese momento yo me puedo imaginar, en un momento de opresión, él estaba preso, ¿verdad?, en la cárcel, estaba en un momento de tribulación, tal vez comenzó a dudar o a trastabillar en su fe. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Lucas capítulo 7, versículo 21, dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Como respuesta, el Señor Jesucristo en ese momento se pone a sanar, ¿verdad? Se pone a liberar. Y entonces les dice a sus discípulos de Juan: vayan y háganselo saber. Es decir, les mandó, ¿verdad?, esperanza, les mandó ánimos. Mira, Juan, yo soy el que había de venir. Y sabes, el Señor Jesucristo respondió con hechos, con señales, confirmando que Él era el que había de venir. ¿Y qué pasaje citó? Citó Isaías 61, Isaías 35, confirmando que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, el Libertador. Para concluir este estudio, hermanos y amigos, solo quiero comentar que ya fue anunciado aquel Libertador que vendría a sacarnos de la esclavitud del pecado. Yo quiero decirte, cada día Él nos libera del pecado, de toda opresión. No solo el primer día en el cual Él viene y nos perdona. Diariamente hay una batalla, diariamente hay una lucha, diariamente hay una batalla encarnizada, una lucha espiritual. ¿Y sabes quién va delante de nosotros? Jesús. No es nuestra experiencia, no es nuestra vida, ¿verdad? A lo mejor nuestra devoción, es Jesús el que va al frente. Como poderoso gigante, es Jesús el que va al frente. En el Antiguo Testamento era Jehová de los ejércitos, y ahora es Jesús el que va delante de su pueblo y nos libra de toda opresión. Cuando Satanás quiere venir, ¿verdad?, y oprimir tu vida, oprimir tu vida, y a lo mejor viene ahí y viene la angustia y viene la preocupación, ¿verdad?, y viene la tentación. Ahí está el Señor Jesucristo dándonos libertad.
dándonos libertad. Él nos sigue librando de nuestros enemigos, nos libera de toda angustia, nos libera de todo dolor, de toda aflicción. No que no la tengamos, sino que Él nos da consuelo, sino que en Él tenemos la solución a esa necesidad. Qué hermoso es ver a Cristo así, como aquel que no hay nada difícil. En los textos que veíamos, en los pasajes, a uno de la lepra, a otro de la muerte, a otro de haber sido endemoniado, a cada uno los liberó. Y lo sigue haciendo el día de hoy. Yo sigo viendo personas, familias, hogares restaurados, que Cristo viene, y cuando están a veces al borde del derrumbe, Cristo viene y los levanta. Cristo viene y los saca a flote. Porque ese es nuestro Cristo. A ese Cristo servimos. Vamos a hacer una oración, a entonar un canto para darle gracias a Dios. Él es nuestro libertador. Él es el que nos libra de toda opresión. El diablo ha venido a robar, matar y destruir, pero sabes, nuestro Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Él es precioso, hermanos. Él es precioso. Él llegó a nuestra vida, a tu vida, seguramente si tú eres cristiano, y dime si no es cierto, rompió las cadenas que te ataban. Rompió las cadenas que nos ataban y que a lo mejor en ocasiones no podías dejar algo, ¿cierto o no? Cuando Él vino, rompió todo. Él rompió las cadenas. Y si ahora podemos levantar nuestras manos, si ahora podemos levantar nuestra voz para alabarle, es porque Él rompió las cadenas de todo nuestro ser. Por eso Él es digno de alabarle. Y si tú estás buscando a Dios y te estás acercando también y te has dado cuenta que en tu vida necesitas de ese Salvador, de ese libertador, porque ya no quieres volver a tu misma vida de antes, porque estás buscando un cambio, un renovarte. Quiero decirte, solo en Cristo hay libertad. Y Él vino a anunciar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Y Él vino a abrir las cárceles. Él vino a dar libertad, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Estás asediado por pensamientos que en ocasiones te oprimen? Ve a Jesús. Él puede darte libertad. ¿Estás asediado también por tentaciones? A través de los problemas que observamos a nuestro alrededor, a través de la enfermedad, ha venido la angustia a tu vida, el desaliento. Corre a Jesús. No solamente puede ayudarte, Él quiere ayudarte. Desde el tiempo de mi
escudo, la fuerza de mi virtud. A Jesús yo santificaré en mi corazón, porque Él es mi Dios, el que adiestra mis manos con fuerza para la batalla en el día de Jehová, el que adiestra mis manos con fuerza para la batalla en el día de Jehová, el que adiestra mis manos con fuerza para la batalla en el día de Jehová. En el día de Jehová. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová. Aleluya, Señor. Tuya es la salvación, Señor, porque tú eres el libertador, Padre. Tú eres el que viniste a esta tierra, Señor, a pregonar libertad a los cautivos. Tú eres el que viniste a esta tierra, Dios, a predicar el año agradable, a anunciar esa buena voluntad de los cielos.
darte gracias, Dios. A ti te honramos, te bendecimos, Señor. Grande es tu poder, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla, nos alumbra, nos hace ver a nuestro libertador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho.